Bueno, entonces, buenas noches a todas y Ariel. Pues darle la bienvenida de nuevo y hoy, como siempre, en nuestra reunión de los miércoles en la escuela de la Comisión Nacional de Género para la región de Antioquia, Eje Cafetero, Chocó, Cauca, vamos a abordar el módulo número 5. Ya recordamos pues que hemos visto muchos módulos, estábamos haciendo el repaso del módulo número 4 sobre liderazgos, diferentes tipos de liderazgo que nuestra compañera Rosa Miriam nos acaba de revisar con la participación de todas. Entonces esta noche vamos a seguir en la misma línea y es el tema de la participación política. Y pues todas las mujeres que estamos acá convergemos justamente porque todas somos mujeres políticas. Entonces, esta sesión pues es muy importante. Entonces tenemos dos sesiones en una sobre participación política de las mujeres, el Código Electoral, con la compañera Dilia Lozano, y otra parte de pronto pues más metodológica también con Pilar Rabe de Antioquia. Entonces les presento rápidamente a Dilia. Dilia es una compañera nuestra del Partido Verde que nos colaboró eficazmente en la escuela de la región centro. Dilia es abogada, es profesora de la Universidad de los Andes, trabajó en la Corte Constitucional, bueno, es politóloga también y tiene, pero muchísimas, digamos, capacidades, pero sobre todo también practica yoga y es una mujer supremamente luminosa y entonces por donde pasa Dilia nos ilumina con su conocimiento, con su experticia, pero también con su energía. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Dilia. Dilia, gracias por estar aquí con nosotras esta noche en la Escuela de Antioquia y Eje Cafetero. Qué bella, Sofi, por esa presentación. Muchísimas gracias. Yo estoy muy honrada en poder estar aquí el día de hoy. Me encanta compartir este espacio con estas mujeres tan comprometidas, tan bellas, tan fuertes, tan inspiradoras. Y pues para mí realmente es un honor poder tener este diálogo. De verdad, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Rosa Miriam, porque ustedes hacen una labor muy importante, muchas veces invisible, pero es esa labor que hace que estemos juntas y juntos el día de hoy en este espacio tan maravilloso. Entonces, pues bueno, empecemos porque tenemos poco tiempo y la idea es que podamos aprovechar al máximo esta sesión del día de hoy. Voy a poner aquí ya el cronómetro. Entonces, vamos a empezar. Mi querida Rosa Miriam, muchas gracias. Esta es básicamente la estructura de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco del código electoral, quiénes pueden ser congresistas, cómo se elige al Congreso de la República, cuáles son esos conceptos centrales del sistema de elección del Congreso, cuál es la conformación del Congreso, cuál es el sistema de elección, cuál es la ley de cuotas y paridad y qué son los testigos y testigas electorales. Esto lo vamos a unir básicamente a la presentación que va a hacer Pilar y ver cómo tenemos este marco normativo. Quiero aclarar que este es el código que se encuentra vigente en este momento, es el decreto 2242 de 1986. Quiero aquí mencionar un tema muy importante y es que muchos de los códigos en nuestro país, como el código civil, el código administrativo, fueron promulgados en estados de excepción e inclusive el código electoral también. Entonces no tuvo como un debate amplio y por eso ha sido tan importante todas las reformas que se han hecho, las reformas políticas. Y finalmente, el año pasado se promulgó la ley estatutaria porque el derecho al voto y la participación política es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución del 91 y que requiere de manera sólida y contundente una ley estatutaria. En este momento la ley estatutaria está en revisión de la Corte Constitucional. ¿Qué significa que sea una ley estatutaria? Como les comenté, que reglamenta derechos fundamentales y que tiene un control previo por parte de la Corte. Todavía no tenemos sentencia. Vamos a hacer una sesión especial cuando tengamos ya la sentencia de la Corte y ya se diga que es exequible. Pero mientras tanto mientras llega ese momento y hacemos esa sesión especial de lo que va a ser vigente,
pues tenemos que conversar un poco sobre la estructura del código actual. Entonces tenemos unas normas generales, el código reglamenta una organización electoral, las cédulas, los censos electorales, la inscripción de cédulas y listas de los sufragantes, la inscripción de las candidaturas, las votaciones, los escrutinios, los delegados presidenciales y de los gobernadores. Por ejemplo, este código hablaba de intendentes y comisarios y todos sabemos que ya no hay intendencias ni comisarías. Otras sanciones y hay un tema relacionado con disposiciones varias. ¿Por qué lo enfoqué como al Congreso? Porque pues esas son las elecciones que vamos a tener ahora en marzo. Y en ese momento se están configurando las listas de los partidos y es muy importante que las mujeres estemos informadas de todos estos aspectos para que podamos participar de manera clara y contundente en estos debates que son absolutamente relevantes e importantes para la participación política. Entonces, los requisitos exigidos para acceder al cargo de senador o de representante a la Cámara y el tipo de curul a la que aspiran. Entonces, les voy a contar un poco. Entonces, está la circunscripción ordinaria en la Cámara de Representantes, que básicamente es ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección. El Senado, ser colombiano de nacimiento, es ser ciudadano en ejercicio. ¿Qué significa ser ciudadano en ejercicio? Que no tenga ninguna limitación al ejercicio de sus derechos políticos por alguna sanción de tipo administrativo o de tipo penal, que puede también generar algunas limitaciones. Tener más de 30 años a la fecha de la elección. También tenemos la circunscripción indígena, ¿sí? Entonces, haber ejercido el cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o ser líder de una organización indígena. Acreditar lo anterior mediante la certificación de la respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior. Y tenemos la circunscripción de negritudes, que es ser miembro de una comunidad afrodescendiente, recibir el aval de un consejo comunitario o de comunidades negras y palenqueras que cuenten con el título colectivo adjudicado por el INCODER. Esto es una sentencia de la Corte, la T-161 del 2015. Y que el Consejo Comunitario esté inscrito ante la Dirección de Asuntos para Comunidades Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Aquí también tenemos como segunda parte la circunscripción de ciudadanos en el exterior. Entonces, demostrar ante autoridades electorales una residencia mínima de 5 años continuos en el exterior y contar con el aval de un partido o movimiento político con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos. Circunscripción raizal, no existe esta reglamentación en este momento. Las curules que se le entregaron a las FARC como parte del acuerdo de paz, entonces el candidato deberá expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición. Y las curules otorgadas a la oposición, esto es muy importante porque estas se les entregan a quienes aspiren a cargos de presidente y vicepresidente y tengan la segunda votación más alta. Entonces el candidato que ganó la segunda votación más alta iría al Senado y el vicepresidente o vicepresidenta iría a la Cámara. Siguiente. ¿Cómo se elige? Bueno, hay un pasaje especial de inhabilidades, pero bueno, eso lo podemos ver después en otro momento. Aquí tenemos básicamente cómo se elige al Congreso de la República. Es muy importante como tener clara el tema de la circunscripción, que es muy importante. El umbral, bueno, aquí es importante aclarar que existen 33 circunscripciones territoriales que equivalen a 32 departamentos del país y al distrito capital. Cada una tiene derecho a un mínimo de 2 curules y una más por cada 365 habitantes. Y este número en adelante con una fracción mayor de 182.500. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí nos va a mostrar un poco el mapa electoral. Adicionalmente, otro tema que es clave es el umbral, ¿sí? Y el umbral, entonces, es un porcentaje mínimo de votos para poder acceder a las corporaciones de elección popular.
Las listas que no superen el umbral mínimo de votación no serán tenidas en cuenta para la asignación de curules. Entonces, por eso es muy importante apoyar a los partidos y apoyar al partido. Mientras que aquellas que superen el umbral podrán aspirar a tener curules. Entonces, el umbral permite que las organizaciones políticas obtengan la personería jurídica. Con ella se acceden a varios beneficios, entre los que se encuentra la financiación estatal a su funcionamiento. Entonces, hay distintas, digamos, hay dos conceptos importantes y tenemos por un lado que estaba en la diapositiva anterior, que para la reforma política del 2003 el umbral para las elecciones asignado, gracias, será del 3% y la Cámara depende del número de, si es del 3% a partir de las elecciones del 2014, excúsenme muy bien, y para Cámara depende del número de curules que se elijan por cada circunscripción. Entonces, para la Cámara es importante tener en cuenta la cifra que les comenté anteriormente relacionada con el número de habitantes en cada departamento y distrito especial. Entonces, aquí tenemos un tema clave que ahora vamos a hacer un ejercicio sobre esto y es la cifra repartidora. ¿Sí? Entonces, la cifra repartidora consiste en dividir el número de votos obtenidos por cada lista que haya superado el umbral por 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el número de curules a proveer. Entonces, una vez efectuada esa división, se procede a ordenar los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. Entonces, el resultado menor se llamará esa cifra repartidora y cada lista obtendrá tantas curules como veces que esté contenida esa cifra repartidora en el total de los votos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se aplica? Pues básicamente se aplica en las elecciones asignado y cuando se eligen más de 2 curules en una circunscripción de corporación pública. Por ejemplo, el caso de Bogotá tiene 18 curules para la Cámara. En este caso se aplicaría la cifra repartidora. Ya vamos a hacer una actividad más adelante y vamos a aclarar un poquito este tema de la cifra repartidora. El coeficiente electoral entonces es el resultado de dividir el número total de votos válidos por el número total de curules a proveer. Entonces, cada lista se le dará el número de puestos igual al número de veces que el coeficiente quepa en la cifra de votos válidos. ¿Sí? Si quedaron puestos por proveer, se adjudicará los mayores residuos en orden descendente. ¿Sí? Entonces, el coeficiente electoral se aplica, como les dije, cuando se tienen que elegir 2 miembros en una circunscripción. Ahora, los tipos de lista, tenemos entonces la lista cerrada. Entonces, básicamente, la idea de la lista cerrada es que, bueno, tenemos 2 listas cerradas y voto preferente. La lista cerrada es la lista básicamente en que se somete a votación en un orden terminado y en modificable de candidatos. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nosotros los ciudadanos votamos por la organización y no por los candidatos individualmente considerados. Por ejemplo, si un partido político presenta una lista cerrada y tiene derecho a 2 curules, estas se asignarán a los primeros 2 renglones de cada uno de los candidatos. Entonces, ¿cómo se asigna esto? De acuerdo a la cifra repartidora. El voto preferente, que es la mayoría de las listas que se presentan al Congreso, y es que la lista presenta, básicamente el partido presenta una lista con sus candidatos y somete a los ciudadanos a través de un orden determinado y modificable a través de los votos. Entonces puede ser que en la lista tengamos un número grande, pero no importa el orden que se hayan inscrito los candidatos, porque básicamente cada ciudadano va a votar por el candidato de su preferencia. Entonces, pueden votar por la organización política y un candidato determinado de esa lista o votar únicamente por la organización política. Si la persona vota por la organización política y un candidato, la cantidad de votos preferentes obtenido por los candidatos individualmente determinará el nuevo orden de la lista. Es decir, va cambiando. Y en el caso B, es decir, el votar únicamente por la organización política, los votos se contabilizarán a favor de la organización para efectos de determinar el umbral y la cifra repartidora, pero no se computará para la ordenación de la lista.
¿sí? La lista como puede cambiar de acuerdo a los votos. En el punto B, cuando la gente vota solo por la organización, entonces el candidato que más votos preferentes obtenga dentro de su lista ocupará el primer renglón y el segundo el siguiente y así sucesivamente. Bueno, los votos válidos es un tema que lo tenemos claro, son los votos cuando se eligen el número, básicamente dentro del tarjetón, y los votos en blanco, pues básicamente cuando pues no hay ningún candidato que se ajuste, digamos, a las iniciativas de los ciudadanos. Siguiente. Entonces, el Senado, ahí ustedes pueden ver en la gráfica, entonces tienen, el Senado básicamente está conformado por, 2 segundos, aquí como lo pueden ver, el Senado entonces tiene 100, digamos, curules ordinarias que son elegidas de manera independiente. Aquí se fija el umbral del 3%. Tenemos la indígena que tiene 2 curules, el partido de las FARC tiene 5 y la oposición tiene 1. Esto es básicamente cómo está conformado el Senado. ¿Sí? Siguiente. La Cámara de Representantes, entonces, está conformada de la siguiente manera. Tiene 161 sillas ordinarias, tiene una raizal, 1 de la oposición, 1 indígena, el partido de las FARC tiene hasta 5, las negritudes tienen 2 y el tema internacional tiene 1. Siguiente. Es muy importante este tema relacionado con la sentencia SU 150 del 2021. En el acuerdo de paz se había hablado de unas 16 curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes que fueron creadas por el acuerdo. Por un trámite en el Congreso, esto se hundió y finalmente no pudo aprobarse. Sin embargo, a través de una tutela, de varias tutelas interpuestas por las víctimas, la Corte las unifica y establece que esos escaños establecidos por el acuerdo de paz deben revivirse y deben establecerse en las próximas elecciones. Entonces, este es un tema sumamente importante porque afecta a muchas comunidades y territorios que históricamente han sido abandonados y que no han tenido representación en el Congreso por diferentes circunstancias. Entonces, realmente esto es una sentencia muy importante que de hecho valdría la pena hacer un espacio, después un taller específico sobre ella. Siguiente. Bueno, un poco lo que les comenté, las curules ordinarias, se fija el umbral, las curules de la oposición, como les comenté, después del escrutinio, queda para el Senado queda el candidato a presidente que haya ocupado el segundo puesto, el segundo número de votos, perdón. Siguiente. Ya sonó la alarma, pero ya casi voy a terminar. Listo. Tenemos entonces la ley de cuotas y paridad, que este es un tema fundamental para nosotras y que inclusive el nuevo estatuto lo establece y es básicamente que, y quisiera como mostrar este cuadro porque es importante, tenemos un avance en él, entonces está la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Miren, está ahí con una guitarra maravillosa. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente en la etapa 1 de 1991 al año 2000, entonces estableció una paridad específicamente para el Ejecutivo. Después, en la etapa 2, en el 2005 al 2007, se establece que se acogió la equidad de género como principio rector de los partidos políticos. Esto es realmente algo muy reciente. Y desde el 2007 al 2011 entonces se habla de unas reformas más claras, específicas, como el 30% de las listas debe estar conformada por mujeres. Entonces, digamos, se ha logrado unos avances en el nuevo código electoral, se establece la paridad 50-50 en las listas y la idea es pues que estos espacios que van a ocupar las mujeres sean unos espacios construidos de manera clara. Siguiente.
Básicamente lo que les acabo de contar, la cuota de género, el 50%, entonces que esas acciones afirmativas que garantizan la equidad de género y constituirán una como causal de revocatoria de inscripción las listas que no cumplan con la cuota de género. Entonces, pues como les digo, estamos pendientes de la elección y de lo que diga la Corte. Obviamente esto va a ser constitucional, pero sí es importante avanzar ahí. Tenemos aquí los testigos y testigas electorales. Esto es un tema muy importante que lo quería mencionar de manera general, pero que a veces nosotros no lo tenemos muy presente, y es básicamente que es un testigo electoral, es aquella persona que es miembro del partido, que está acompañando el momento en que se abre las elecciones, el momento en que, es decir, se abre la mesa escrutadora para que sean las horas que se debe hacer. Deben ser inscritos por los partidos y movimientos políticos, CONES y personería jurídica, por los movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos que inscriben a candidatos a cargos o corporaciones públicas, comités independientes. Entonces, testigos por partido. Cada partido o movimiento político puede acreditar ante las autoridades electorales competentes un testigo por cada mesa de votación y uno por cada comisión escrutadora. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, antes de iniciar las votaciones, estar atentos, durante las votaciones, entonces, estar pendiente de que el sufragio ocurra en secreto, que no haya presión al voto, que no haya letreros electorales de otros partidos, que no haya supresión a las personas, que haya libertad en el desarrollo, que no vaya a haber fraude, que haya, digamos, durante el proceso de conteo de los votos se haga de manera clara, transparente, que no vaya a haber básicamente fraude, y posterior al proceso de escrutinio acompañar al registrador y a la fuerza pública en el acto de transporte de las actas de los escrutinios distritales y municipales y demás documentos electorales. ¿Sí? Los testigos realmente juegan un papel muy importante en el proceso electoral. Y quisiera cerrar esta parte con esta frase que me gusta mucho, y es: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y tiene que ver, y lo conecto un poco con la segunda parte que va a ser Pilar, pero también con lo que estábamos hablando al comienzo de esta conferencia, de esta reunión de miércoles, sobre los liderazgos femeninos que son absolutamente importantes de rescatar y de seguir. Ahora, yo quisiera pedirle el favor a, a Rosa Miriam si puedo ser administradora un momento para poder crear los grupos de trabajo y poder revisar este ejemplo que tenemos aquí sobre las listas, para que lo conversemos por grupitos más pequeños, tengamos unos 10 minutos de conversación y después volvamos a la plenaria. Vamos a mirar a ver si Lilia. A ver. No sé por qué no me deja. Sofi puede. Espera un momentico. Tranquila. Es ponerme al lado de mi nombre, co-host, y ahí estoy. Mientras tanto, les voy a enviar aquí en el chat del Zoom, les escribí, dice ejemplo MOE, es un ejemplo, y quisiera que por favor lo revisáramos, lo empezáramos a leer, sobre cómo vamos a identificar una lista cerrada, una lista con voto preferente. Quisiera que empezáramos a leer estos temas para identificar un poco la cifra repartidora, el coeficiente electoral, y cómo se hace este conteo de votos. Entonces, aquí les puse en el chat de Zoom
el ejemplo para que lo vayamos mirando mientras ya organizamos las salas de trabajo y vamos a tener unos 10 minutos para conversar sobre estos ejemplos que nos presentan ahí un poco lo que acabamos de ver en la charla. ¿Tienes sueño? Pues vas a... No sé por qué no me deja ubicarla. También puede hacerlo Sofi ¿Sí? o Dinelli, sí, que ya están de coadministradora, o Pilar. Porque no sé por qué no me deja. Lilia, pásamelo el WhatsApp más bien, porfa, porque es que por acá no está dejando descargarlo. Mándamelo el Ah, bueno, WhatsApp no, ya. entonces ya se los mando al WhatsApp, Pili. Pásamelo, porfa, es que ya lo proyecto, listo. Listo, ya te lo mandé, te lo Ok, acabé de enviar. segundo, ya abro, descargo y proyecto. Listo, gracias. Deme un segundo. No Pero, sé, no quiere descargar por el Zoom. necesitamos poner de coadministradora Adilia, a Dilia, sí, por favor. listo. Ya, Adilia. Oh, ya, listo. Perfecto, Vale. aquí ya estoy, maravilloso. Bueno, Listo, entonces proyectalo tú, dale, para que lo proyectes tú sí, tranquila como quieras. listo, Bella. Entonces voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un poquito los ejemplos y luego los voy a dividir en grupos. Entonces lo que vamos a hacer es que el Zoom con aquí lo pueden ver, el Zoom con un algoritmo que tiene, las va a repartir a todas en distintos grupos y ustedes lo que tienen que hacer es aceptar la sala donde el Zoom las va a enviar. Entonces vamos a estar como todas revueltas somos, ya les digo cuántas somos. 45, somos Somos 45. 45, entonces vamos a hacer 9 grupos de 5. Sí. 9 grupos de 5 integrantes, entonces vamos a estar como repartidas. Lo que hay que hacer es simplemente aceptar la invitación del Zoom, entrar a ese grupo y empezar a discutir este documento que están viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces, igual también lo tienen en su WhatsApp y básicamente aquí están como dos ejemplos. Entonces, establecer el tipo de lista presentada por las organizaciones que tienen derecho a curules. Entonces, aquí tenemos la lista cerrada. Elegir en orden descendente a los candidatos hasta alcanzar el número de curules que le corresponda a la organización y el voto preferente, reordenar la lista de orden descendente por el número de votos obtenidos y elegir a los candidatos hasta alcanzar el número de curules que les corresponda a cada organización. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿sí? La idea es que miremos el ejemplo y empecemos a discutirlo en grupo. Entonces, la idea es que alguien asuma el liderato y haga esta lectura en cada uno de los grupos y hagamos luego una reflexión sobre esto. ¿Sí? Y aquí hay dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. ¿Listo? Y así lo tenemos súper claro. Esto nos ayuda mucho porque realmente uno de los temas importantes en política es contar esos votos, ¿sí? Y es fundamental para poder luego hacer las alianzas en el Congreso, hacer las alianzas que necesitamos para poder tramitar nuestros proyectos de ley, porque si no tenemos mayoría, hacemos muy buenos debates de control político, muy importantes, hacemos citaciones al gobierno, pero también necesitamos que nuestras iniciativas se vuelvan leyes de la República. Y hay inclusive muchas cosas que de manera progresista que están represadas porque el Congreso no ha podido, no ha tomado una postura clara sobre ellas y a veces la Corte tiene que entrar a opinar sobre eso. Sí es clave para un sistema democrático que sean los elegidos popularmente quienes decidan sobre esos temas. Entonces ya las voy a organizar en las salas y simplemente lo que tienen que hacer es habilitarlas.
Entonces, 2 segunditos. Entonces, ya estoy creando las salas, como les dije, simplemente tienen que ir y aceptar la invitación de la sala, ¿listo? Entonces, ya voy a abrir todas las salas. Listo, entonces les va a aparecer ese letrero. Ya, Y le digo, deben aceptar. ¿Sí le salió? Sí, aquí ya veo que se están organizando. Entonces, simplemente aceptar. Jacqueline, muy bien. Jacqueline ya va a entrar a una sala. Luz Mariela, puedes entrar a una sala, aceptar. Julie Ramírez también. Pilar, Susan, Carja, Luz Marlene Cardona, Ariel, Sonia Valle, Ana Julia, Lina Arteaga, Luz Silva, Nelly Quintero y Verónica pueden ir a otras, ahí pueden aceptar la invitación a la sala. Claudia Mejía Duque, Klaus Holguín y Verónica Bedoya también. Por ejemplo, en la sala 8 donde está Luz Silva, ahí, bueno, Verónica ya se sumó, Sonia Valle, si puedes entrar a la sala, buenísimo. Nelly Quintero, que la veo acá, en la sala todavía plenaria, si puedes aceptar la sala de la sala más pequeña. Nelly Quintero, Sonia Valle. Hola, Ok. Dilia, ¿cómo estás? Hola. Erika Pues Cardona me está pidiendo ayuda. es que cuando ingreso a la sala solo estoy yo. Ya he ingresado en 2 ocasiones y no. ¿Me recuerdas tu nombre? Verónica Bedoya. Verónica, perfecto, ya te ubico en otra sala. Gracias. No te veo por acá. Verónica, ¿solita o cómo apareces registrada? Verónica Bedoya. Ah, entonces espérate porque aparece una Verónica sin el apellido. Ya. Me dices que no has entrado. Ah, sí, ya me dijiste. Entonces ya te voy a mover a la sala 3. ¿Listo? Ok, gracias. A ti, muchas gracias.
Entonces, las compañeras que se acaban de conectar, les llegó una invitación para que se unan a grupos pequeños para poder desarrollar la actividad. Entonces, las invito a que acepten la invitación. Aquí estamos 7 compañeras que podemos, 6 que podemos repartirnos en los grupos y conversar sobre básicamente este ejemplo eh, que tenemos el día de hoy.
¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Súper, excelente, profe. Divina, Rosa Miriam. Sí, muy chévere. Vea, pues, ahora sí me quedó muy clarito, profe. No, decíamos con Sofi que es un tema pues bastante, digamos, complejo, que esa cifra repartidora, que ese cociente, que ese residuo, que eso que sí da, que sí no da. Bueno, pero mire que ese ejercicio muy práctico, muy interesante, chévere. Lo que pasa es que es bueno verlo así en el ejemplo, pero verlo en la realidad, cuando uno está siguiendo las elecciones en ese momento, y sobre todo si usted es candidato o candidata y está mirando cómo evalúan, cómo se mueve eso de rápido cuando se hace el conteo en la registraduría del Estado, ¿sí? Eso es, mejor dicho, hasta el final, final, que se da uno cuenta si sale electo o no sale electo, justamente Claro, por la famosa lista repartidora y también si la lista es preferente o si la lista es cerrada. claro, y ahí clave los testigos, entonces uno debe andar como con su calculadora ahí. Sí, pero sí es clave porque después hay un tema muy importante que es la justicia electoral. Entonces, es importante entender el mecanismo en caso de hacer luego reclamaciones, en caso de hacer solicitudes de evidenciar si una o no un fraude electoral. Entonces, sí es importante conocerlo. Y claro, eso es en el calor y que uno está ahí como... Entonces, yo quisiera saber, tenemos 2 minutos más para darle la palabra a Pilar, si hay preguntas, comentarios. A ver, ¿alguna de las compañeras participantes? ¿Algún punto que quieran Quiero la mencionar? palabra. Yo sí creo que amerita un poco más. Emma, se te apagó el micrófono. Perdón. Sí creo que tenemos que hacer un poco más de claridades porque inclusive yo le decía, yo he sido política y me ha tocado esta, pero siempre que llegan las elecciones tengo que volver a repasar la diferencia entre el umbral y la cifra repartidora y ahorita me estaba confundiendo. Nos tocó pues como volver a leer muy conciso y realmente el ejercicio es muy interesante, pero creo que a todos no nos quedó muy claro, entonces sería muy bueno que lo repasáramos y que volviéramos a decir, bueno, qué es el cociente electoral? ¿Qué es el umbral y qué es la cifra repartidora? ¿Y cómo encaja, digamos, el 20.000, el 10.000? Pues, ¿cuál es la diferencia? Me parece que es importante como que volvamos 5 minuticos ahí, mejor que nos quede el concepto bien aprendido. ¿Les parece? Muchas gracias. Claro, claro que sí. Entonces, devolvámonos un momentico. Entonces, básicamente el umbral es un porcentaje mínimo de votos para acceder a las corporaciones de elección popular, ¿sí? Las listas, el umbral va por partido político por listas, ¿sí? Entonces, este es un porcentaje para que usted diga si logra el umbral, es decir, logra más del 3% para Senado, usted ya puede entrar dentro del juego de la cifra repartidora y del coeficiente electoral. ¿Sí? Entonces, por eso muchos partidos políticos o movimientos políticos que se presentan en el juego electoral no logran entrar ni siquiera a tener un escaño en el Senado o la Cámara porque no lograron el umbral. ¿Sí? Y cuando no se logra el umbral, pues no es posible tampoco acceder a personería jurídica ni a la financiación por parte del Estado de esos votos y de todo su ejercicio político. ¿Sí? Entonces, por Y eso el umbral es del partido, ¿cierto? El umbral es del partido. umbral es el partido o el movimiento político. ¿Sí? Y déjame ahí, Silvia, déjame ahí agregar de pronto Sí, un señora. tema supremamente importante porque eso es clave para nosotros también como partido político y es que justamente en el Senado necesitamos sacar 500.000 votos y con esos 500.000 votos, que es el umbral, es lo que representa, digamos, si no sacamos esos 500.000 votos, se corre el riesgo de perder
la personería jurídica, entonces ya no existiría absolutamente nada. Entonces, el primer paso, como bien lo decía Dilian, es sacar esos 500.000 votos para poder tener ese umbral y esa personería jurídica. Y luego sí, lo de las listas. Exactamente. Entonces es muy importante que se logre ese porcentaje para las listas de Senado y Cámara y que el partido pueda seguir jugando, digamos, electoralmente. Es como ese requisito básico para poder continuar en el juego político. Una pregunta, ¿es el 3% establecido o eso cambia? ¿Ese valor Es el cambia? 3% a partir de las elecciones del 2014. ¿Y es sobre que el 3% sobre el total Es sobre el total de personas que pueden votar. Es sobre el total del censo electoral. Ah, ok, gracias. Y el censo electoral en este momento son como 36 millones de personas. De personas que son las personas que son mayores de 18 años, que no han perdido sus derechos políticos, que cumplen ciertas características, por ejemplo, si están en el exterior, que hayan vivido, bueno, eso es para ser candidato, pero son todas las personas que pueden votar por encima de los 18 años. Están inscritos, ¿no? Ah, no, porque están inscritos. No, sí. Para estar en el censo hay que estar inscritos, ¿cierto? Exactamente, tienen sí. Eso es otra cosa, es un tema muy importante, hay que decirle a la gente que se inscriba. Si la gente igual no se inscribe, puede votar en lugares donde hay, por ejemplo, Bogotá, excúsenme que ponga el ejemplo de Bogotá, pero es el que más conozco, excúsenme por favor en las regiones, pero el lugar donde las personas no están inscritas en ninguna mesa es Corferias. Y entiendo que en muchos lugares, digamos, del país hay unos sitios donde la gente no se ha inscrito porque no tiene la idea de la inscripción, ¿cuál es? Que la gente tenga sus mesas de votación cerca donde viven y se facilite el voto. Pero muchas personas no lo hacen, no inscriben su cédula, entonces tienen que ir a votar a un sitio donde están todas las cédulas que no son inscritas. Pero el hecho de que usted no se inscriba en un puesto de votación no significa que no pueda votar. Usted puede votar, ¿sí? Siempre. Pero clave es, si lo hace cerca donde usted vive, pues va a ser mucho más fácil ese proceso de votación. Entonces es básicamente el censo electoral de todas las personas habilitadas mayores de 18 años que puedan votar. Una pregunta, en Bogotá es en Corferia y en cada departamento existe un lugar así donde no se escriben las cédulas. Sí, claro. Es importante identificar con la registraduría regional en dónde está ese lugar donde las personas no han inscrito la cédula. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, normalmente en Cali, es en el Coliseo del Pueblo. Entonces, ahí llega la gente que no se haya registrado. Lo que yo no sabía y no lo tenía claro era que cualquier persona que no se haya registrado en ninguna parte puede ir a votar ahí, así no aparezca en el censo, o sea, registrada en su escrita comunidad. En una mesa. Exacto, inscrita en una mesa. Eso es interesante. Entonces, claro, porque ahí se pierde un montón de votos que la gente puede ir a votar. Entonces la gente piensa eso y es, usted vote, si no inscribió su cédula porque ya no alcanzó o lo que sea, pues vaya a votar al Coliseo del Pueblo, en Cali, por ejemplo. Pero eso está claro, yo entiendo que no se puede votar. Digamos una persona que trabaja en Santa Fe, Antioquia, poniendo un ejemplo claro. Pero ella vino hace 3 o 4 meses. Ella no tuvo tiempo de inscribirse en el municipio, no es jurado de votación. Ella no puede votar. Ella podría votar en la mesa de votación de su pueblo, claro que sí puede votar. Pero no puedes votar en otro lugar en su pueblo, donde ella vive. Pero si no está registrada. Tendría que ser en el pueblo donde ella tiene su cédula registrada. El lugar de su domicilio tendría que ser. Sí, donde ella sacó su cédula. Exactamente, donde ella sacó su cédula. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Bogotá y mi cédula yo la saqué en Barranquilla, por definición yo tendría que votar en Barranquilla. Entonces, si eso ocurre cuando hay cambios de domicilio, yo tengo que registrar mi cédula en el domicilio. Sí. Porque ¿qué hace eso? Eso es la idea, es evitar el trasto de votos también. ¿Sí? La transhumancia. Ariel tiene la mano levantada. Sí, ¿sabes qué quiero preguntar? Con todo este ejercicio de acercarnos a votar y todas esas cosas, por ejemplo, en Argentina,
el voto es obligatorio. Yo estoy acá en Colombia y sí o sí tengo que votar en la embajada porque si no recibo una multa, sí, tengo que pagar un impuesto, ¿sí? Pero acá en Colombia, el 45% de la población registra la cédula para votar. Es decir, eso es menos de la mitad de las personas habilitadas, ¿sí? Solamente se registró un voto del 54% de la población en el 2018. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que tenemos como líderes o lideresas y como partidos políticos o como ONG para acercar a la gente a confiar en el voto? Esa es una gran pregunta y eso es toda una discusión que tenemos que dar. Porque eso es muy importante. Realmente lo que tú estás planteando no es la cifra de inscripción, sino la cifra de abstención. Y es el número de personas que están habilitadas para votar y que no votaron, ¿sí? Que realmente en Colombia es altísimo, ¿sí? Es terrible, altísimo. es terrible. Es lamentable. Creo que a Uribe en el primer mandato o en el segundo lo eligió solamente el 19% de la población. Así es. Al gobernador de aquí del Valle del Cauca el 14%. Entonces, ¿eso qué significa? Eso no es democracia. En Australia, qué interesante conocer lo que dice Sariel, porque en Australia también el voto es obligatorio y la persona que no vote tiene una multa. Y eso debería, digamos, en un país como el nuestro, eso debería ser así, porque si no la gente no sale a votar. Pero bueno, te habían hecho la pregunta también sobre las cifras repartidoras. Sí, voy para allá para no, Eso. Sí, señora, gracias, Sofía. Si no, me da pena compilar, que no quiero ya quitarle más tiempo. Entonces, la cifra repartidora, entonces. Ilia, tranquila, dale si quieres hasta las 1:30 y yo soy súper concisa. Igual lo mío es una vaina más práctica, menos teórica. Yo creo que esta teoría sí le sirve mucho a ellas. Gracias, Pilar, qué bella. Listo, así para poder resolver como las dudas. Entonces, ya tenemos claro el umbral. Entonces, luego tenemos que identificar la regla de asignación o la fórmula electoral. Entonces, esa fórmula electoral está compuesta, bueno, básicamente, ¿qué es la fórmula electoral? Entonces, es ese algoritmo o procedimiento matemático a través del cual se asignan las curules a los partidos o movimientos políticos que superaron el umbral. Entonces, como lo decía Sofi, quienes superan el umbral entran dentro del juego político y entran dentro de esta fórmula. Entonces, en el sistema electoral colombiano se puede aplicar, dependiendo de ciertas condiciones, dos reglas de asignación de esos escaños: la cifra repartidora y el coeficiente electoral, ¿sí? Entonces, la cifra repartidora consiste en dividir el número de votos obtenidos por cada lista que haya superado el umbral por 1, por 2, por 3, hasta el total de curules a proveer. Entonces, tenemos número de votos obtenidos como está en el ejemplo. A ver, lo voy a mirar acá un segundo. Pero bueno, el ejemplo ya lo vimos todas. Simplemente voy a explicar esto de manera conceptual. Ah, por Dios, 2 segundos que se me disparó esto. Entonces, tenemos, y luego, una vez, digamos, se divide por, excúseme nuevamente que ponga el ejemplo de Bogotá. No quiero ser centralista, pero es el ejemplo que tengo más cercano, excúseme por favor. Entonces, tenemos el número de votos que sacó la lista por el número de curules y de curules a proveer. Entonces son 18, entonces se divide por 18 y una vez efectuada la división se procede a ordenar los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga el número total de resultados, que es igual al número de curules a proveer, ¿sí? Entonces el resultado menor, el resultado más pequeño es esa cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantos curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de los votos. Entonces esto se aplica, por ejemplo, para el caso de Senado. ¿Sí quedó clara la cifra repartidora? Disculpe, podemos Nos queda claro cuando estamos en la práctica. Estamos en esa situación donde, bueno,
pues lo más importante es lograr que el partido alcance las curules, ¿no? Que alcance el umbral. Lo más importante es lograr el umbral. Lo más importante es el umbral. Bueno, lo alcanzó y después, cuando ya uno que, bueno, alcanzó el umbral, ya en esa distribución, ahí es que ya uno empieza pues como a revisar y a mirar ya con lápiz y papel y en la práctica, cuando cada partido tiene su número de votos y entonces cuánto le va logrando, cuánto le va alcanzando, cuánto le va quedando. Entonces allí es donde uno le va haciendo como el seguimiento a eso, pero es mucho más en la práctica que se vive. Es por eso como el ejemplo que les ponía para que lo leyéramos, porque es en el ejemplo se visualiza. Si quieren, sí, yo vuelvo a mostrar el ejemplo. Ese ejemplo fue muy práctico, Dilia. Espera, Rosita, había una señora que estaba haciendo una pregunta antes de que tú hicieras la intervención. No sé si de pronto ella quiere formularla y con eso para que tú la tengas en cuenta y le damos la palabra a Pilar porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. La señora que quería preguntar algo o comentar algo, ¿será que puede repetirnos? ¿Quién era? No sé. No me fijé quién era. ¿Era Edma Lucía? No, creo que yo fui la que activé el micrófono y dije que si por favor volvía a repetirnos sobre la cifra repartidora, porque pues son como muchos términos a la vez y todavía no logro comprenderlo muy bien. Bueno, sí. Listo, entonces voy a repartir con pantalla en estos 3 minutos que me quedan y les muestro el ejemplo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Entonces, tenemos unas elecciones para tenemos 5 escaños que repartir y se depositaron un total de 100.000 votos válidos. ¿Listo? Dicha votación se distribuyó en la siguiente tabla. Entonces, tenemos la organización política y el número de los votos. Entonces, tenemos estos números de partidos y el número de votos por cada partido. ¿Listo? Estos son el número total de votos válidos. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer el número de curules a repartir. Se van a repartir 5 curules en la circunscripción ordinaria. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se va a determinar el umbral y las organizaciones que puedan competir por esas curules. ¿Listo? Entonces, dado que se van a elegir 5 miembros, el umbral se fija sacando el 50% del coeficiente electoral. Entonces, aquí está el coeficiente electoral. Entonces, ¿cómo se saca el coeficiente electoral? El número de votos válidos sobre el número total de curules a proveer. ¿Listo? Entonces tenemos 100.000 votos válidos sobre 5 curules, entonces el coeficiente electoral son 20.000. ¿Listo? ¿Y el umbral cuál es? 0.5. que es básicamente sobre 20 y entonces el umbral nos da 10.000. 0.5, ¿por qué? Porque 0.5 es la división. Exactamente, es la división que nos da entre, espérenme 2 segundos, el umbral 0.5 es la división que nos da del número digamos, de curules sobre los de curules que se van a proveer sobre el número del coeficiente electoral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el total? Son 10.000 votos. Ahora, ¿qué hacemos? El umbral son 10.000 votos. Entonces, en la siguiente tabla que tenemos aquí, tenemos solo 3 organizaciones que superan los 10.000 votos. ¿Eso qué significa? Como les comenté antes y como Sofi lo ha dicho antes, entre ellos se repartirán las 5 curules y obtendrá los beneficios derivados de la personería jurídica. Entonces, estos 3 partidos superaron el umbral, van a ser parte, de acuerdo al coeficiente electoral, van a ser parte de esta, van a poder competir por los escaños que son 5. Van a obtener esos 5 escaños. Exactamente. Y aquí tenemos, ya que tenemos claridad de eso, de este coeficiente electoral y del umbral, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la regla de asignación. Dado que se están repartiendo 5 curules, la regla de asignación debe ser con el sistema de la cifra repartidora. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estas 3 organizaciones y el número total de votos
y el número total de escaños que vamos a asignar. Entonces empezamos a dividir 1, 2, 3, 4 y vamos a empezar a dividir. Este es el número más pequeñito. ¿Sí? En este caso, ya me quedan 2 minutos, en este caso los votos de cada lista se dividen 1, 2, 3, 4, 5, porque es el número de escaños que voy a dar, y luego estos valores se ordenan de forma descendente y se tomaron los 5 primeros. El número menor de estos 5 es 15.000, esa va a ser la cifra repartidora. Una vez se divide la cifra repartidora en el número de votos de cada lista, se concluye que al partido Siembra Verde y Fucsia le corresponden 2 curules, porque la cifra repartidora es 15. Con esta cifra yo establezco el número de votos y ahí voy diciendo cuántos escaños del Partido Verde van a poder ingresar, van a poder tener. Entonces el Partido Verde va a tener 2, el Partido Fucsia tiene 2 y el Partido Agua Marina tiene 1. Sí. Y aquí hay un ejemplo de la lista cerrada, pero no, ya creo que me toca dejar ahí. Pero lo importante es poder, digamos, determinar cómo va funcionando la cifra repartidora, el umbral y el cociente electoral. Sí, yo pienso que de pronto, gracias Dilia por esa clarificación. Creo que hasta ahora yo ya he sido candidata 2 veces y hace 10 años y hace 6 años fui candidata al Congreso de la República. Hasta ahora me queda claro el famoso coeficiente electoral, yo creo, o la cifra repartidora, no sé, porque siempre he tenido problemas con eso. Pero bueno, agradecerte, entonces le vamos a dar la palabra a Pilar. Pilarcita, para que tú te presentes. Bueno, Pilar es una persona supremamente activa en la Comisión de Antioquia, ha estado pues muy cercana también en cuestiones electorales como asesora o en la UTL de un diputado en Antioquia, pero mejor tú te presentas. Bueno, y luego lo que podemos hacer es que una vez terminada la presentación de Pilar, podríamos hacer como una conexión pues con las otras preguntas que hemos tenido o algunas dudas pues para que clarifiquemos más y sobre todo para que miremos cuál sería la estrategia que podríamos utilizar después, pues ahora que ya estamos realmente a puertas de todo este proceso electoral, ¿no? Bueno, entonces me presento brevemente. Yo siempre con los años aprendí que uno no es los diplomas que tiene, sino quién es como ser humano. En el ejercicio político muchas veces he entendido que esto no es solamente una cuestión de números, sino también de convicciones y acciones. Y especialmente porque el trabajo con las mujeres implica muchas emocionalidades. De profesión soy socióloga, me gradué hace como 12 años, soy egresada de la Universidad de Antioquia, muy orgullosa de ser hija de la universidad pública. En este momento estoy en proceso de mi tesis de maestría, de entregarla en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. He trabajado en el sector educativo cantidad de ocasiones, he sido maestra, entonces yo siempre he dicho que soy socióloga de profesión, pero soy maestra por vocación y convicción. Y he sido una activista política en mi región específicamente, en el oriente de Antioquia, soy rionegrera, no soy de la capital, algo que para mí es muy importante siempre resaltarlo, porque normalmente cuando hablamos de Antioquia toda la gente nos relaciona es con Medellín y yo siempre hago claridad y digo que no soy de Medellín, soy de un municipio, crecí en la ruralidad, crecí en el clima frío, crecí rodeada de muchas cosas que normalmente quienes vivimos en los municipios sabemos que no se viven en la ciudad y pues que la ciudad la vine a habitar en el momento de ingresar a la universidad. En mi participación en procesos políticos como tal, pues viene desde el año 2010, soy yo creo que una vieja militante del Partido Alianza Verde, con la ola verde del profesor Antanas Mockus. Siempre he creído que la educación nos ayuda a abrir puertas, pero no solo para formarnos en un proceso, sino también para ser mejores seres humanos. Entonces vengo pues de un proceso, en mi municipio también, soy la presidenta del Partido Verde en el municipio de Río Negro, una obligación muy grande, pues porque son muy demandantes mis compañeros, son muy activos y activas. Ellos y ellas son casi todos antiguos militantes, o sea, venimos en una lucha que nosotros decimos desde que éramos adolescentes y luego nos inscribimos todos al partido.
Y en el año 2019, pues la vida me cruzó con quien es un diputado de Antioquia que se llama Camilo Calle, y pues hicimos campaña política juntos, recorrimos Antioquia, recorrimos creo que como 90 municipios juntos, y hago parte de su unidad de apoyo político, sobre todo en varios temas, en los temas de género, porque el tema de género se volvió mi bandera, mi interés, después de vivir una violencia intrafamiliar. Entonces, yo siempre he dicho que las mujeres, cuando nos volvemos activistas de mujeres, es porque algo nos tuvo que haber pasado en la vida, algo particular. Entonces, me volví una activista de mujeres. Acá siempre en mi municipio, en la región, pues tengo cercanía con los colectivos, con las acciones. Y bueno, esa es un poquito de mí. Soy una mamá de una adolescente de 12 años. Ahorita me está diciendo, hey, ya te necesito, y yo le dije, estoy ocupada, es muy demandante quienes son mamás, y de eso también vamos a hablar en lo que hoy voy a hablar, porque uno de los propósitos también de entender el ejercicio de las mujeres cuando participamos en política es conocer esas fortalezas, esas debilidades y todo eso que nos hace que digamos, yo no soy la que participo, sino que dejo que otros participen. Yo comienzo con mi ejemplo. Muchas veces me han ofrecido ser concejala de mi municipio. Yo siempre he dicho que a mí Río Negro me queda chiquito, pues que ya lo conozco, que ya lo sé, pero mi activismo no es solo en Río Negro, es un activismo en varias regiones ya del departamento. Vivo entre la región de Urabá, vivo entre el mar y vivo entre la montaña, entonces es muy particular. Urabá está al nivel del mar, una temperatura altísima, una humedad con la selva del Darién, y vivo en Río Negro. En este momento estoy en Río Negro, entonces tengo una vida entre dos regiones que para mí ha sido mi mayor aprendizaje. ¿Qué me dicen cuando hablamos de participación? Pilar, intenta tú y lánzate tú y hazlo tú. Y una de las cosas que más claridad les digo es, yo no me siento preparada para hacerlo. Siempre es como el primer pero que ponemos todas las mujeres, y pues acá voy a comenzar a proyectarles pues como un ejercicio básico, es más una charla frente a todas las vivencias y experiencias que he encontrado en las mujeres en los territorios, porque soy tallerista también hacia mujeres de distintas organizaciones. Entonces es algo pues que es para mí muy importante, porque yo siento que ahí es donde he conocido esas dificultades de nosotras las mujeres para participar activamente en política. Entonces, bueno, esta soy yo, acá les presento, hago parte del módulo 5, yo les agradezco por la confianza, créanme que para mí es muy importante haber participado. Y acá, entonces, vamos a comenzar a hablar qué implicaciones tiene para las mujeres participar en política. Entonces, yo siempre las he escalado a 5 posturas claves para entender que la participación en política de las mujeres es completamente diferente a la de nuestros compañeros hombres, y en especial que militamos en un partido que habla de la equidad de género. La primera, pues, son las convicciones individuales. Yo les pregunto a ustedes, mujeres, ¿cuándo ustedes han escuchado que por los estudios nuestros compañeros no participen en cargos de elección popular? Casi nunca. A ellos no les importa si ya la carrera la terminaron, si la dejaron tirada, si está media, si se graduaron, si no se graduaron. Pero nos preguntan a nosotras y nosotras ponemos 20 problemas encima porque decimos no estamos preparadas porque me faltan 2 maestrías, me falta un doctorado, me falta no sé qué, no he hecho el diplomado en cuidado, en economía del cuidado, no he hecho el curso para conocer cómo se mueven los recursos públicos, no conozco cómo se mueve el sistema de contratación estatal, nunca he ocupado un cargo en una alcaldía o en una administración departamental. Entonces siempre ponemos por encima cantidad de problemas que decimos no somos capaces porque creemos que no estamos realmente preparadas para ello. El segundo, que es muy importante, y sobre todo pues en una sociedad como la nuestra, donde hablamos de que Colombia tiene una tasa de que cada mujer en el país tenemos 2.3 hijos aproximadamente, según el 2018, el censo del DANE, pues obviamente muchas somos madres, algunas de ustedes tal vez no, pero entonces la maternidad en el aspecto familiar es una también de las grandes limitaciones para la participación política de las mujeres. Razón por la cual muchas mujeres no lo hacen, porque entonces empezamos a hablar, quién cuida la casa, quién cuida a los hijos, quién me atiende a mi esposo, posiblemente entro en un proceso de divorcio porque ya no voy a estar sino con la comunidad, sino con mi familia. Sumado a eso, siempre hacemos una pregunta que los hombres no la hacen normalmente y que es muy común en las mujeres que somos de regiones y sobre todo de zonas urbanas, rurales. Es,
¿será que mi pareja o quien sea mi pareja sí me apoya en este proceso? O sea, es como la primera pregunta que se genera. Y la otra pregunta que también se genera es qué piensan nuestros padres o quienes hacen los roles de padres como tal para poder apoyarnos en una posible candidatura o en un proceso de participación política. Porque cuando yo les hablo de participación política, recuerden que no solamente son los cargos de elección popular que conocemos, las juntas administradoras locales o las asambleas o los consejos o el congreso, no. En la participación política también estamos en las mujeres que pertenecen a juntas de acción comunal, consejos de participación, consejos de víctimas, consejos de mujeres, o sea, todo lo que implica que participemos. Siempre entramos al escaño familiar a preguntarnos si realmente creen que eso es importante, y en el ámbito familiar encontramos que posiblemente nos van a decir, a usted no le pagan, entonces ¿para qué va a participar? Pero volvemos a la misma pregunta, y cuando nuestros compañeros son los que participan, ¿por qué nosotros no les preguntamos y les hacemos la misma? Entonces, ¿por qué va a participar? Obviamente, si muchos de ustedes que son lideresas rurales, encuentran que hay algo mucho más importante, y es que en la ruralidad, pues muchas mujeres son las que ocupan los cargos de las juntas de acción comunal, o cuando están en los procesos de los convites, pues son las que empiezan a planear, pero realmente quienes hacen las ejecuciones son nuestros compañeros. ¿Qué ocurre en esos procesos de participación? Pues que se tiene claridad que la participación de las mujeres en Colombia es la más alta en las juntas de acción comunal, pero no en los otros escenarios. Los consejos municipales siguen siendo consejos municipales muy masculinos, las juntas de administradoras locales lo mismo. Lo mismo pasa si vamos al caso de Antioquia y ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la Asamblea de Antioquia, solo de 26 diputados, solo 2 mujeres están en la Asamblea de Antioquia. Entonces, eso da un panorama bastante triste, porque realmente ni siquiera estamos hablando de una paridad, ni siquiera un 30%, pues es lo que dice las leyes, y que estamos hablando de que generalmente estamos haciendo procesos de participación política enfocados a convertirnos en listas de rellenos de los partidos. El amigo cercano, el congresista, el diputado, el concejal, nos invitan y nos dicen, participe, pero usted va a hacer un relleno y pues le va a llegar el dinero de la reposición de votos, y pues yo le ayudo a trabajar, a conseguir empleo. Es lo más probable que siempre nos dicen para que participemos. Entonces, ahí está pues como otro de los ámbitos. Cuando pasamos al ámbito social, pues entonces comienzan a desmeritarnos categorías específicas mujeres, ¿en torno a cuáles? A las mujeres que están divorciadas, las mujeres que son, hacen parte de la comunidad LGBTI, las mujeres que son madres solteras, entonces empieza a divorciar. Yo me acuerdo un caso en Antioquia muy particular, donde una mujer que se lanza al consejo se había acabado de divorciar de su pareja, y ella le dicen, no, es que no le vamos a entregar el aval porque es que su expareja es el director del partido en su municipio, entonces eso no está bien hecho. O sea, entonces ahí están las implicaciones sociales. Nuestros compañeros pueden haberse divorciado, tenido 5 parejas, ser de la comunidad LGBTI, no tienen tantas dificultades en ese caso como nosotros, porque nosotras sí entran a juzgarnos y entran a decirnos que prácticamente hacer política es prácticamente también dejar de lado nuestra privacidad. Entonces siempre se meten en que las mujeres, su estructura en el cuerpo, en su cabello, en la forma en cómo se visten, en la forma como se expresan, siempre entran a juzgarnos por esas partes, no por la parte en lo que somos realmente, ni en la mujer que quiere participar activamente en política. Entonces ahí está una de las grandes dificultades, el ámbito social como tal. El otro aspecto, que es un aspecto que es muy preocupante también a nivel nacional, es en el aspecto político, es que cuando las mujeres decidimos militar dentro de los partidos, y especialmente, o sea, para mí, esto no es color de rosa, militar en este partido no ha sido nada fácil. Yo tengo conjunto a la compañera Dinelli, que también está acá, somos las dos de las 3 delegadas de la Comisión de Género en el Ejecutivo Departamental, y a la fecha, por ejemplo, no nos niegan la participación nuestros compañeros.
Entonces, esa es una de las cosas que decimos, ¿cómo vamos a participar políticamente si ni siquiera dentro de los escenarios del partido nos permiten tener nuestra voz y nuestro voto? Siempre hay un temor, generalmente lo que se conocen como caciques, como líderes, porque tienen mayores votaciones o porque tienen un cargo de representación alto, y pues siempre la pregunta que nos hacen políticamente es, ¿usted cuántos votos tiene? ¿O usted ya se hizo contar? Creo que muchos de ustedes en este momento se están sintiendo súper identificadas con todo lo que les estoy mencionando. Y mucho más cuando ustedes son las que llegan a ocupar los cargos. Porque entonces dicen, ¿y ella cómo lo logró? O sea, ¿ella cómo consiguió los votos? Entonces, generalmente les explican y les dicen como, pero es que usted tiene una relación cercana con alguien, entonces lo más seguro es que usted hizo algo, y se meten siempre con el tema de nuestra libertad sexual específicamente a entrar a juzgarnos como tal. Y el último factor dentro de las implicaciones de la participación política de mujeres es el económico. Realmente es uno de los obstáculos más grandes para que las mujeres participemos en política. Recordemos que las mujeres tenemos destinados mínimamente 4 horas más que las laborales a los cuidados del hogar, o sea que nosotros tenemos cuando trabajamos no 8 horas laborales, sino 12 horas laborales, 4 horas no remuneradas que hacen parte de lo que conocemos como economía, la economía del cuidado, por cuidar a nuestros hijos, por cocinar, por hacer las vueltas, por pedir una cita médica, por acompañar a nuestros familiares al hospital, por ir a hacer la vuelta de los hijos al colegio. O sea, eso hace parte de la economía del cuidado, por ir a mercar, por ir a hacer la vuelta al banco. Entonces, esas implicaciones económicas hacen que si ustedes son unas mujeres que también trabajen, normalmente lo que generan es que nos van a decir, bueno, usted tiene que renunciar, y entonces ¿de qué va a vivir? ¿Y quién la va a mantener? ¿O quién le va a patrocinar la campaña? Una de las preguntas más comunes que siempre hacen es, ¿usted tiene realmente plata para poder tener cómo pagar su campaña política? O sea, ¿usted tiene los recursos financieros para ello? Entonces, siempre es una de las preguntas que nos hemos hecho. En los procesos de participación política en los territorios es mucho más complejo porque obviamente hay que movilizarse, las veredas quedan lejísimos, generar una reunión, la gente siempre mínimo está esperando porque caminó, porque le tocó llegar a lomo de mula, espera mínimamente siempre un refrigerio, y no es que sea parte de la política tradicional, sino que en las dinámicas rurales uno comprende que la gente asiste también es porque a veces es la única forma en que también puede salir de su casa. Entonces le dicen, ¿y usted de dónde va a conseguir para dar el refrigerio? O una de las preguntas más tesas es, ¿dónde va a conseguir usted para poner un pasacalles o entregar un volante? Entonces, ahí es una de las implicaciones más fuertes. Siempre nos las hemos hecho, por ejemplo, en la Comisión de Género nos decimos es, cómo lograremos y cómo buscamos que las mujeres que están participando en procesos activos del partido les den un porcentaje de participación económica, porque siempre tenemos esa gran dificultad, o trabajamos o cuidamos los hijos o participamos en política. Siempre es una triada que normalmente se conoce como el proceso de la dificultad de la mujer para participar. Y no se los hablo solo por el caso de Antioquia, ni para el caso de cada uno de sus municipios. Gracias, mi amorcito. Voy donde la tía. Ya por ven. ejemplo, las mujeres que están en el Chocó, las mujeres que están en el departamento de Risaralda. Es una dinámica que sea en todo el país, pero también sea en todo el mundo frente a la partida. Aquí paso a que, bueno, no es tan difícil, pero no es difícil, no es imposible, pero sí hay unas mujeres que tienen unas lideresas que se conocen a nivel mundial. Entonces, acá, por ejemplo, hay mujeres que se han destacado en sus procesos no solamente de participación política, sino o que han participado o que son destacadas también en ámbitos económicos, como lideresas. Hay que tener en cuenta que también las mujeres somos lideresas en ámbitos económicos. Entonces, acá hay una revista, para quienes no la conocen, se llama la revista Forbes, es una revista de índole económico, que hace cada año un listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Para el año 2020 nos habla de 5 mujeres. Infortunadamente, pues solo de América como tal están 2, pues que es Kamala Harris y Melinda Gates, pero no nos aparece pues como aparte en Latinoamérica ninguna mujer que sea entre las más destacadas como tal.
Entonces, el primer caso pues era Angela Merkel, pues que ya dejó de ser canciller de Alemania, pues y que estuvo muchísimos años en el poder y pues demostró pues que tenía políticas muy enfocadas hacia el tema del cuidado de las mujeres, muy enfocadas hacia la participación de las mujeres, y Europa acá nos da palo y seco frente a la participación. No sé si recuerdan una imagen que se hizo viral de una diputada del Parlamento Europeo lactando a su hijo en plena sesión, y ella decía, pues es que yo no necesito asistir a la sesión, pero también necesito lactar a mi hijo. Entonces, ese tipo de acciones son las que hacen que, por ejemplo, Europa esté siempre un poco más avanzado que América Latina y mucho más que nuestro país, donde todavía estamos muy atrasados, y lo vamos a notar ahorita en el tema de mujeres que han participado en política. Sigue Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Llegar a ocupar uno de esos cargos, pues es de las acciones más complejas, pues porque obviamente a veces el tema del dinero, siempre nos han dicho históricamente, ustedes tienen una ventaja frente al manejo de la economía, pero también nos dicen que pues no somos capaces, y específicamente a manejar números como tal. Y pues el tercer puesto lo ocupa una mujer que yo creo que todas la conocimos el año pasado, que es Kamala Harris. Primero, es una mujer afro, de orígenes afro, que me parece que es muy importante para Estados Unidos, y tiene orígenes afro y orígenes isleños, y no precisamente los Estados Unidos, un origen migratorio también. Y Kamala Harris pues tiene una agenda que no es solamente una agenda de género, una agenda en la que llega yo soy mujer, entonces por ser mujer tengo que ser acá, sino que ha sido una mujer participante activamente de los enfoques de género dentro de los Estados Unidos. Ella fue senadora y pues bueno, tiene pues también una trayectoria política amplia. De ahí le sigue Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, pues que es como el gran parlamento europeo que hay. Entonces, es una mujer también con orígenes que no son propiamente de la de europeos, sino que también es una mujer migrante. Entonces, hay algo muy importante, y es que las mujeres, por ejemplo, en Europa también han tenido la posibilidad, cuando son migrantes, de participar de procesos. Y por último, Melinda Gates, que es la esposa de Bill Gates, que a todo el mundo siempre han sacado como la imagen de Bill Gates, pero se han olvidado pues que ella es la cofundadora de la organización de ellos como tal. Aquí paso a hablarles de dos mujeres de América, muy importantes dentro de los escenarios. Creo que muy pocas de ustedes de pronto conocen a Alexandra Ocasio. Alexandra Ocasio es una chica que tiene 30 años en la actualidad. Ella es una senadora de los Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta, Alexandra es hija de padres migrantes puertorriqueños, y ella llega a los Estados Unidos. Es una mujer, ya les voy a mostrar un pequeño video de ella para que vean quién es. Y en la otra es Michelle Bachelet, pues que ha sido presidenta de Chile en 2 ocasiones. Ellas son como la muestra de lo que realmente participar en política sí es posible, sí se logra. Michelle Bachelet ocupó 2 veces el cargo de presidenta. En este momento es una alta comisionada para la ONU en el tema de mujeres, invitada a nivel internacional, específicamente en Europa. Habla ella por qué es importante que las mujeres estemos activas en la participación. Déjenme, acá les voy a compartir un video de un videito espérenme. Ay, ¿por qué se me vino esto por acá? Alexandra Ocasio. Me dicen si ven la pantalla, por favor. Ven la pantalla, mujeres. Solo la transparencia, pero no el video. Sí, Espérenme un segundo. Okay. Ahí ven un video. Está en inglés, pero lean la traducción. Todavía no lo vemos. Espérenme un segundito, entonces acá me voy a proyección. Una función de compartir pantalla. Ahí ya lo ven. Sí. Lean la traducción, por favor. Pero no se escucha.
Entonces, ese es un discurso pequeño de Alexandra Ocasio. Acá les voy a mostrar uno pequeño también de Michelle Bachelet, para que conozcan pues también quién es ella, porque las que no la conocen. Y pues lo que les decía, teniendo en cuenta pues que ella fue presidenta de Chile en 2 ocasiones. Importante destacar también que fue la primera presidenta de ONU Mujeres, ¿no? Cuando se creó ONU Mujeres. Sí. Que la nombraron. Sí, y también destacar a Exi Campbell Barr, que es la vicepresidenta de Costa Rica, una mujer afro muy importante dentro de ese ejercicio político. No se escucha el audio, ¿tiene traducción? No se escucha el audio. Bueno, entonces, mujeres, ahí les mostré brevemente, pues un poco de 2 mujeres, pues hay muchas más en América Latina, pero para pasar a la participación al contexto colombiano, pues tristemente hay una participación muy minoritaria, pero por ejemplo en el año 2018 es importante destacar pues que las fórmulas a la vicepresidencia fueron femeninas. Infortunadamente pues candidatas mujeres no tuvimos, pero en la elección de 2019 pues Claudia López logra ser alcaldesa de Bogotá, pues siendo su primera alcaldesa mujer. Y en este momento pues tenemos 3 candidatas mujeres a la presidencia, tal vez con quienes podamos tener muchas diferencias ideológicas en materia de género también, en materia de participación efectiva y real para las mujeres. Una de ellas pues es Francia Márquez, no sé si la conocen algunas, es una mujer activista por el medio ambiente, fue ganadora de un premio mundial por defensora de derechos medioambientales. La otra es Paloma Valencia y María Fernanda Cal, pues que las ambas hacen parte del Partido Centro Democrático. Entonces, cuando miramos el tema de participación política hacia, por ejemplo, el departamento de Antioquia, pues nos damos cuenta que en el caso de nuestro departamento ninguna mujer ha sido gobernadora. Y en el caso de la alcaldía de Medellín, pues para destacar la alcaldía de Medellín, ninguna ha sido alcaldesa. En ese momento el departamento de Antioquia tiene 12 alcaldesas mujeres. Mayoritariamente en 2 regiones, en el oriente antioqueño que hay 3 y en el Urabá antioqueño que hay 3, las otras sí son repartidas pues en el resto del departamento.
pero es una forma de mostrar que de 125 municipios que tiene Antioquia, pues solo el 10% de los cargos lo ocupan mujeres. Entonces, ahí es como para destacar con ustedes. Yo les quiero manifestar que les quiero dejar una reflexión porque ya el tiempo se acabó y es muy importante que piensen ustedes qué es ser mujer política para su territorio, para los municipios en los que ustedes están. ¿Qué representa ser mujer allá y ser quien participe en política? ¿Qué representa ser, si en algún momento ustedes deciden ser candidatas, por ejemplo, a una alcaldía? ¿Cuáles creen que son esas fortalezas que ustedes tendrían que demostrar en ese escenario político frente a todas las dificultades que normalmente se nos presentan y que les menciono que siempre son las que se enfrentan las mujeres que quieren y desean participar en política? Entonces, es muy corto, miren que media hora se me quedó súper chiquita para esto. Yo hubiera querido mostrarles más mujeres. Les voy a dejar solamente un dato de alguien que he leído mucho, que es Manuelita Sáenz. A Manuelita Sáenz la denominaban la libertadora del libertador. Miren desde dónde viene el concepto de que somos quienes acompañamos, no quienes somos protagonistas, pero Manuelita Sáenz fue estratega supremamente clave y fundamental para Bolívar, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho. Fue quien le mencionó ciertas estrategias de campaña, estrategias políticas, y a Manuela nunca nos la han mostrado los libros tradicionales de historia como una mujer que estuvo detrás del poder, porque obviamente que tenía que brillar en esa época era Bolívar, no que podía hacer ellas. Entonces, les dejo esa reflexión como tal. Gracias, Pilar, por tu presentación. Muy interesante. Me sentí totalmente identificada con esa reflexión. Sí, excelente, Pilar. Ahora podríamos entonces, ya, o sea, se nos ha acabado el tiempo, pero de pronto podríamos dar 5 minutos a las compañeras si alguna tiene algún aporte o algún comentario a la presentación de Pilar. Estuvo muy buena esa presentación, Pilar, y esos énfasis que has hecho a todas las dificultades y todas las barreras que tenemos las mujeres para participar en la política, ¿no? Y sobre todo, pues, desde la experiencia de lo vivido, porque definitivamente eso es una de las primeras, digamos, aspectos que tenemos que reflexionar y que tenemos que tener de nuestro lado para podernos lanzar. O sea, creernos el cuento y tener el apoyo de la familia, pues entre otras, entre los múltiples. Así que mil gracias. ¿Algunas reacciones, compañeras? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues yo cuando escuché a Pilar era como si la verdad lo estuviera viviendo. Es la constante, permanente, porque siempre le dice, ¿y usted por qué? ¿Dónde está la plata? ¿Y cómo así? Que usted, bueno, y esas 200 y pico listas que se presentan acá en el caso Buenaventura, Valle del Cauca, en la cual puedo decir que el 2% somos mujeres que nos presentamos y un mundial de hombres que no los conocen ni en la casa. ¿Y cómo hacen ellos? Entonces ellos sí pueden. Y entonces yo que tengo un liderazgo, que tengo una imagen, que he trabajado tanto en este sitio, entonces no puedo. Y plata, y entonces pregúntele a Juan, a Pedro, que usted no lo conoce, cómo hizo o cómo hacer para conseguir la plata. ¿Esto es cuestión de plata o cuestión de qué? Entonces, eso me deja, me ahonda más en mis reflexiones para mi defensa. Gracias, Pilar. Aquí alguien, gracias, Viviana Arboleda estuvo, levantó la mano, Viviana. Bienvenida y tienes el uso de la palabra. Gracias, Rosa Miriam y compañeras. Pues yo la verdad quiero mencionar respecto a lo que Pilar nos acaba de compartir, que no creería que fuera solamente en la política, creo que en muchos escenarios de la vida, pues las mujeres, así como en el caso de Manuelita Sáenz, hemos llegado a ser, perdón la expresión, lo quiero mencionar solamente como desde ese contexto histórico, como la sombra de los hombres, ¿sí? Entonces lo encontramos, por ejemplo, en científicos,
en empresarios donde la mujer está allí como en ese segundo plano, como en una jerarquía inferior, y pues creo que somos nosotras mismas quienes en este momento estamos generando ese cambio. Y me refiero también en el sentido de que, por ejemplo, como lo que decía, no recuerdo el nombre exactamente, la persona de los Estados Unidos que estaba dando el discurso, donde dice, tenemos que dejar de tener miedo. Es cierto que el miedo es una emoción humana muy natural, pero cómo nos enfrentamos a ese miedo va a ser fundamental a la hora de tomar una decisión, tanto política como social, bueno, de cualquier otro tipo. Y si, por ejemplo, damos ese paso y ustedes aquí con toda su experiencia son el mejor ejemplo de ello, pues estamos generando ese cambio, ¿sí? El cambio es lento porque estamos en una cultura en la que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo esa predominancia del hombre, pero aquí estamos demostrando que si nos unimos es posible y si nos enfrentamos a ese miedo y nos lanzamos, pues también veremos los resultados. Entonces, gracias Pilar y gracias compañeras. Bueno. Chicas, acá algo importante que les quiero decir. Hay algo que también nos hace muy distintos a los hombres en el tema de participar en política, y es que nuestra vida está cruzada por emocionalidades. Y son emocionalidades que no las podemos desconocer, porque recuerden que nosotras somos mujeres cíclicas. Entonces nosotras tenemos un ciclo menstrual que nos afecta en si estamos contentas o en si estamos decaídas o si queremos llorar o si queremos tirar todo a la borda. Entonces, por ejemplo, una de las acciones que yo les recomiendo a ustedes es conozcan su ciclo, conozcan, anótenlo, escríbanlo, cómo se sienten cada día, para que se den cuenta cuándo posiblemente van a estallar en rabia, y más en esos escenarios que son demasiado complejos, sobre todo, por ejemplo, en un consejo municipal, o me parecen demasiado, hay un hostigamiento muy fuerte. Entonces, anoten eso, aprendan a reconocer ese también ser mujeres. Miren, yo he participado en círculos de mujeres que he dirigido enfocados a eso, en que las lideresas reconozcan su ciclo, más allá de que aprendan a por qué es importante la política pública. Yo les digo, primero reconozcan en ustedes para que puedan hacer bien su trabajo político. O sea, eso es supremamente fundamental. Ojalá la escuela hubiera tenido un pequeño espacio para hablarles de eso también. Yo hubiera sido muy feliz explicándoles, porque es necesario los cambios que tenemos después de los 35 años, cuando entramos en la etapa premenopáusica, luego en la menopausia, cuando se nos empieza a caer el cabello, cuando lidiamos, por ejemplo, físicamente, les digo, o sea, si una mujer en participación política va despeinada, le juzgan porque fue despeinada, pero ¿por qué nuestros compañeros pueden ir hasta malolientes y no los juzgan? Que nosotras sí nos entran a juzgar ahí. Verónica Bedoya, tiene la mano levantada, tienes el uso de la palabra. Buenas noches, compañeras. Es un gusto saludarlas. ¿De dónde viene Verónica? Yo crecí y me formé en el municipio de Turbo, Antioquia. Pues ahorita resido mayoritariamente pues en Medellín, pero tengo mis raíces allí y permanezco mucho allá. Soy ex candidata a la Asamblea Departamental. Entonces, con lo que nos está contando Pilar, vemos y recuerdo pues como todo lo que como ex candidata viví, y que seguramente muchas de las mujeres que estamos acá lo vivimos. Y quería como agregar algo. Acá en la política que vivimos, que es una política que ha sido diseñada para hombres, podemos ver algo que Paulo Freire explicaba como la teoría del opresor y la teoría del oprimido, cómo los hombres tratan de perpetuar esa posición política que tienen, oprimiendo a las mujeres, infundiendo en las mujeres como un sentimiento de culpa por aspirar. Y podemos ver cuando hay mujeres aspirando comentarios como: ¿por qué aspira? ¿Por qué mejor no le ayuda a un hombre a que él llegue?
o esa mujer aspiró, ella pudo haber apoyado, ayudado a que un hombre llegase a ocupar una curul. Y podemos ver cómo empiezan como a infundirle culpa a la mujer por hacer un proceso político propio de ella, como si fuesen dueños de nosotras, o como si trataran como de así imponerlo para perpetuar su posición. Y eso es un proceso y a veces nos toca hacer como una catarsis y reflexionar mucho para caer en la cuenta de no, o sea, yo tengo que liberarme de esas cadenas, yo tengo que ser capaz de hacer un proceso político propio y sin sentir culpa, empoderándonos como de ese proceso, de esa posibilidad real de aspirar, de que pues a mí me parece pues indignante que pues, se instrumentalice la mujer en el partido y en todos para buscar llenar pues como el tema de la cuota de género. O sea, nosotros somos totalmente capaces de decir yo voy, yo puedo, y de hacer procesos serios. Yo recuerdo cuando yo aspiré que pues fue como, sí, como, ¿no? Que me veían y muchos decían, no, es que ella es un relleno. Y lo dicen así, los hombres lo dicen, no, es que ella es un relleno. Oh, sorpresa, cuando el relleno sacó más votos que muchos hombres que llevaban años y años haciendo política y se dieron cuenta que es que no era ningún relleno. Quedaron como aburridos más de uno. Y eso es como ese empoderamiento, esa posibilidad de liberarnos, de romper esas cadenas y decir ya no más culpa, ya no más excusas, y de dignificar esa mujer política que somos si decidimos en nuestra autonomía participar en las elecciones. Ya como eso. Okay. Muchas gracias, Pilar, y a las compañeras. Gracias, Verónica, por esa reflexión y ese comentario tan interesante que dices. Yo fui relleno en Buenaventura, la lista se iba a caer y a las 9 de la noche tuve que enviar mi cédula, mi fotocopia de la cédula para que no se cayera la lista y salí, fui la primera votación y primera edilesa del partido Alianza Verde en Buenaventura. Acá Buenaventura es distrito especial y por tanto aquí, y eso fue rabia para ellos porque habían gastado cualquier cantidad de dinero, pero yo salí relleno porque precisamente tenemos nuestro liderazgo y hay que hacerlos valer. Luz Marlene Cardona. ¿Aló, me oyen? Sí, le escuchamos perfectamente. Buenas noches para todas y para los compañeros, que por ahí vi un compañero también como hablando, entonces eso es como muy bonito y muy interesante, que independiente que seamos mujeres, también haya algún hombre metidito opinando y pensando también. Bueno, la charla de hoy me pareció demasiado interesante, porque se tocaron los temas de la repartición de, bueno, ya se me olvidó. Y el tema que hizo Pilar, mucho más interesante para nosotras las mujeres, es que no nos pongamos a pensar en que nos van a criticar los hombres, porque eso es costumbre ya de escucharlos por un lado o por el otro, tanto muchas veces en los hogares, entre los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en todas partes, los hombres siempre van a estar criticando a las mujeres porque estemos metidos en una cosa o en la otra. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es que como que nos unamos todas y conformemos nosotros también una lista. Conformemos nosotros una lista, vea que ya en estico nos llega lo de la alcaldía, lo de la asamblea, lo del consejo. Pues entonces seamos más berracas, demostrémosles que nosotros las mujeres podemos conformar una lista y metamos 2 o 3 hombres, que es lo que exigen. Y vámonos a ver qué es lo que va a pasar. Pero entonces abrámonos campo en eso y no pensemos que nos van a seguir criticando. No, ellos critican por sí, critican por no, pero demostrémonos que nosotros somos capaces y demos esa lucha para la próxima, hacer una lista sola de puras mujeres. Y verá que de pronto en este país empiezan a cambiarse las cosas, más que todo en esta ciudad de Medellín. Muy interesante todo el tema, importantísimo.
ojalá se pudiera volver a repetir el tema de hoy. Hoy, interesantísimo, pues porque aprendimos muchas cosas que todavía estábamos en duda. Pues yo que vengo trabajando políticamente hace muchos años, porque yo fui en una época candidata en el Consejo de Bello cuando vivía allá, y sin embargo apenas estaba como aprendiendo y abriendo los ojitos un poco con todo el tema hoy de la repartición de, bueno, de las curules y todo eso, de los partidos. Eso es muy interesante, ojalá se pudiera repetir. Que Dios las bendiga a todas. Gracias, Luz Marlene, por tu participación y tus aportes. Bueno, pues la escuela va hasta las 9, pero decidimos prolongar 15 minutos más, ya son las 9:15. Fue un placer haber estado con ustedes. No se olviden, para nuestro próximo módulo, el próximo miércoles 7 en punto, les estaremos aquí esperando. Así que muchas bendiciones y para adelante, mujeres, que somos mujeres berracas, valientes y esforzadas, y podemos sacar adelante todos nuestros proyectos. Chicas, prendemos un momentico la cámara, por favor, para tomar la foto del final. Bueno, sí, por favor, pongan sus cámaras para tomar sus lindos rostros, que todas bellas. Miren. Tienen que están todas prendiéndola. Sí. Listo. Bueno, una feliz noche para todas. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo módulo, que es sobre las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias Que por descansen. asistir. Pronto. Muchas Gracias, feliz noche. Para ustedes también. Para la Junta de Acción Comunal. Feliz noche. No se olviden que estamos pendientes de esas elecciones de juntas de acción comunal y necesitamos que haya muchas dignatarias, mujeres, que lideremos esas juntas de acción comunal. Y también las elecciones. Yo voy a Vamos la jóvenes. Sí, la Junta hay que sacarla del estadio, pues. Así que muchas mujeres presidentas de juntas de acción comunal, las queremos. Promuevan esos en sus barrios, en sus comunas. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Llenar la asistencia. Buenas noches. Bueno, Recuerden llenar la asistencia, por favor. Sí, señora, gracias. Esta conexión estuvo terrible, fatal para mí, pero gracias a todas por estar acá y excelente la sesión. Gracias, Dilia. Gracias, Dilia. Muchas gracias a todas. Por haber estado y habernos compartido tan excelente exposición. La verdad que ya me quedó clara. Qué bueno, muy importante. Sí, excelente, excelente. Gracias. Bueno, ¿ya se tomaron la foto de todas? Sí, ¿no? Sí. Súper. Dinelli, no te saludé. Ay, tenemos que pararla. No, yo no salí en la foto porque estaba en el baño, siempre me cogen. A ver, pues Hay que tomarle la foto. ¿Dónde está? Yulen. Sí, señora, bueno, a ver, aquí todas estoy. con la cámara, pues la última. Todas con la cámara. A ver, pues pongamos la cámara y ya. Uy, pero ya todo el mundo se fue, así que. Sí. Bueno, le quedó el repechaje. Voy a parar la Bueno. grabación.